Vamos a continuar. Dice ahí, la ley de Dios entregada por el consejo de Dios. Se vuelve una cuestión. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Qué fue lo último que hablamos? Perdón. Ahí está. ¿Alguien se acuerda? Hablamos de que llegaron al monte Sión, del Sinaí, perdón. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que lo último que hace el Señor, o lo último en lo que nos quedamos la semana pasada, es que Dios toma al pueblo de Israel y lo lleva al Sinaí. Lo saca de Egipto, ejecuta sus juicios sobre Faraón, sobre los dioses de Egipto, y le dice, van a ir al Sinaí. Pero si se acuerdan, comentábamos algo importante. El pueblo de Israel, hasta ese momento, jamás habían tratado con Dios. Desconocían quién era Dios. O sea, obviamente conocían de Dios porque sus papás les dijeron, nuestro padre, Jacob, tuvo un encuentro con Jehová, fue así. Eso es todo lo que ellos saben de Dios. Ellos no han tratado como nación con Jehová, jamás. Ellos vienen saliendo de una nación politeísta, pagana, donde hay un montón de dioses, y ellos, de alguna manera, los judíos tenían, o el pueblo hebreo, porque en ese momento se llamaba el pueblo hebreo, no existían los judíos. Los judíos es un invento moderno, hermanos, por cierto, como una aclaración. El pueblo judío, como lo conocemos hoy en día, se inventó por ahí de del año 100 y algo, por ahí del 110, 200 después de Cristo. ¿Vale? O sea, es algo bastante moderno. Se le llamó así porque los romanos, cuando llegaron a conquistar la región de Israel, de la nación, la parte más grande de toda la nación, el estado más grande del lugar, se llamaba Judea. Y los que vivían en Judea se llamaban judíos, porque así se les llama, como a los morelenses, nos llamamos morelenses porque vivimos en Morelos, a los de Judea se les llama judíos. Y como eran los más, a los romanos se les hizo fácil decir, pues son los judíos, y por eso les llamamos judíos. Pero ese no era el nombre, o no es el nombre histórico, ¿ok? En este momento tampoco existe la nación de Israel, ni el reino de Israel, ni tiene nada que ver con Israel. Son los descendientes de Israel, porque son los hijos de Jacob, pero a los que están, a esta nación que está saliendo, se le conoce como los hebreos, ¿ok? O sea, en ese tiempo a ellos se les conocía como los hebreos, y se acabó. ¿Va? Nada más como una pequeña referencia histórica, porque sobre todo hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, salen videos y nos hacemos bolas con, entonces ¿son judíos o no son judíos? Entonces ¿son de Israel o no son de Israel? Entonces, ¿entonces qué son? Es una cuestión diferente, ¿va? En ese momento eran hebreos. Dice, la ley de Dios es entregada por el consejo de Dios. Dios quería que la gente se multiplicase y que toda la tierra fuese como el Edén. Pero cuando Dios desechó a la humanidad en la Torre de Babel, Jehová, no tenía hijos hasta que llamó a Abraham. O sea, cuando el Señor manda llamar, cuando el Señor hace la confusión de lenguas, Dios se queda sin pueblo, porque Él entrega a las naciones a los demás dioses, pero Dios mismo, Jehová, se queda Él sin un pueblo propio. No agarra a uno de los que ya está ahí a la mano. Y Él entonces llama a Abraham para crearse un nuevo pueblo, ¿va? Eso es lo que Dios va a hacer. Dios se queda sin pueblo de los que ya hay. Quizás el motivo por el cual se queda sin no quiere agarrar ninguno de esos es porque ya estaban bien contaminaditos. Y Él decide de entre las personas que Él ve, Él encuentra a Abraham y Él dice, Él ha hallado gracia. Abraham, como todo en la historia de la Biblia, hermanos, no hizo nada para ser llamado. Abraham no era bueno, Abraham no era un gran hombre, Abraham no era el mejor hijo, Abraham no era una persona que Dios tuviera que llamar porque wow, qué grande era Abraham. Porque de pronto tenemos esos conceptos. No, es que Abraham debió de haber sido, no, pues Abraham era una persona entre miles o millones de personas que había en ese momento. Y Dios puso sus ojos en Abraham, eso se llama gracia. Dios llama a Abraham y entonces empieza a crear una nueva familia para él. Dice, Israel era la nueva familia de Dios, era tiempo de regresar al plan original. Como Adán y Eva habían sido los portadores de la imagen terrenal de Dios,
Ahora Israel serviría en ese rol. Israel viene a nacer el nuevo Adán y Eva de Dios, ¿ok? Pero a nivel pueblo. Dice, volver al Sinaí era como un regreso a casa. Incluso el Consejo Celestial iba a estar en el Sinaí. Eran viendo el plan de Dios ponerse nuevamente en acción. Eran testigos de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, la ley, ¿ok? Dice, si alguna vez has visto la película sobre el Éxodo y el viaje al Sinaí, no vimos ángeles. ¿Todos se acuerdan la película Los 10 Mandamientos? ¿Cuántos han visto la película Los 10? La gran mayoría hemos visto esa película, con Don Charlton Heston, y ahí sale y él es Moisés y todo solemne, y nos lo pintan de una manera, pero nunca vemos ángeles, nunca vemos seres espirituales. La única escena donde medio se ve algo es ahí en la escena de cuando viene la última plaga y se ve el viento como que tiene forma en el cielo, y eso es lo único, ¿no? De ahí en fuera no vemos nada más sobrenatural en la película. Dice, pero la Biblia dice que estaban allí, incluso dice que ellos entregaron la ley de Dios. Vamos a ver estos dos pasajes. ¿Alguien que me apoye con Hechos, Panchito? Y Hebreos 2, ¿quién me apoya? Allá, Kevin, gracias. Hechos 7:52. Ok, a ver, Panchito, por favor, 7:52-53. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron mis padres? Le mataban a los que anunciaron de antemano la venida de Cristo, en quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles, la guardaste. Vosotros que recibisteis la ley por disposición. Cuando se usa esta expresión, disposición de ángeles, no está diciendo que ellos decidieron entregarla, sino que ellos fueron uno de los medios que Dios ocupó para entregar la ley. Exacto, los que pasaron la estafeta. Fíjate lo que está diciendo el libro de Hechos, ¿eh? Ustedes, de hecho, me parece que es Esteban el que está hablando, ¿no? En el capítulo 7. O sea, ustedes recibieron la ley por medio de ángeles. Y el otro pasaje es Hebreos 2, Kevin, Hebreos 2, 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles y toda la transgresión y desobediencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, Hebreos capítulo 2 está hablando de la ley, ¿ok? O sea, el contexto es la ley. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, guiño, guiño, Pablo, el autor de Hebreos dice claramente, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, o sea, si la palabra de Dios que se entregó a través de los ángeles, no fue desechada, tiene peso, cuanto más lo que viene ahora, ¿no? Entonces, sí debemos entender la ley, aunque se pareciera que Dios se la entrega directamente a Moisés, no fue entregada directamente a Moisés por la mano de Dios. Hollywood dice muchas cosas, pero no fue entregada directamente por Dios mismo a Moisés, porque hubiera desvanecido en su santidad a Moisés. Moisés no puede tocar a Dios. Moisés si acaso alcanzó a ver las espaldas del Señor, pero Moisés no puede tocar lo santísimo, o sea, no se puede. Debemos entender que Jehová Dios es santo, santo, santo. Ahí sí, cuando hablamos de calidad de santidad, Moisés hubiera quedado deshecho. Si cuando se llama el chiquillo el muchachillo, vino y metió la mano bajo el arca, ¿qué sucedió con él? Fue deshecho, fulminado. Ahora imagínate que tú recibas de mano de Dios directamente la ley. Desaparece. La pura lógica bíblica nos dice que Moisés no pudo recibir de mano de Dios directamente la ley. Tuvo que haber alguien entre Moisés y Dios que tocara antes y le entregara para que Moisés no fuera destruido. Seres espirituales, ángeles, ¿sale? Dice después, también dice que la ley fue escrita con el dedo de Dios. Eso sí lo conocemos, Deuteronomio 9, 9 y 10. Ahora sí, Luisito, por favor. Deuteronomio 9, 9 y 10.
cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan y beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito por todas las palabras que habló Jehová en medio del fuego, el día de la asamblea. El día de la asamblea. Nuevamente, cuando hablamos de que Jehová se las entregó, debemos entender que todo lo que Dios usa para hacer, no necesariamente que Él haga, sino los medios que Él usa, entendemos que Él es el origen y por tanto Él lo hizo. Pero sí debemos de captar, según el pasaje de los pasajes del Nuevo Testamento, que no fue directamente la mano del Señor. Señor seguramente usó un intermediario. Dice ahí, la Biblia nos dice que fue escrita con el dedo de Dios. Ese lenguaje debe resultarte familiar. Nuevamente, lo que sí es claro es que Dios está en forma humana. Porque Dios, que es espíritu, no tiene dedos, tampoco tiene manos, ni las necesita. El que necesita entender que es un dedo y es una mano es Moisés. Así que Dios se viene en forma humana para que haga esta situación de escribir sobre las piedras. Dios estaba en el Sinaí apareciendo como hombre, así como las historias en Génesis sobre el ángel del Señor, que ya vimos. Él y sus huestes celestiales le dieron la ley a Moisés y a Israel. ¿Ok? Eso que mencionabas de Cristo por el dedo de Dios, hay un versículo en la Biblia que Dios dice, si fulano de tal fuera Dios con mi dedo, y ahí lo haría yo arrancar. Es obviamente simbólico. Es figurativo, claro. Ajá, es figurativo, pero sí llama la atención, ¿no? Por el dedo de Dios, cuando él dice, si fuera mi dedo, y ahí lo haría yo arrancar. De hecho, la semana pasada creo que fue Marco que predicó, ¿no? Que hablaba de Jesús escribiendo en la tierra, ¿no? Este pasaje que no es pasaje, que es pasaje, lo explicó Marco, les explicó. Esa porción del pasaje en la Biblia, en los textos más antiguos, no está. Es una anotación al margen, ¿no? Por eso es un texto que no es texto, pero sí es texto. Entonces, en ese pasaje o en esa cita, en esa historia, se nos cuenta cómo Jesús viene y escribe en tierra. Se dice mucho que es una figura al Padre escribiendo en las tablas de la ley. Marco nos lo explicaba muy bien en el tiempo del mensaje, ¿sí? Pero es esta acción de Dios, siempre que va a poner la ley, usa la mano, ¿no? Y muchas personas creen que en ese pasaje lo que Jesús está escribiendo, aunque pareciera no relevante, es lo que está escribiendo muy posiblemente es precisamente el mandato de que si dos están adulterando, los dos tienen que ser traídos y ser apedreados, ¿no? O sea, está citando la ley con su dedo, ¿vale? Aparentemente por ahí va la situación. Entonces, vemos ahora cuando regresamos al Sinaí, vemos a Dios, al Padre, tomando nuevamente forma humana, muy posiblemente en la forma del ángel de Jehová, ¿sale? O sea, era un ángel, el ángel de Dios, el que estaba ahí, haciendo esta situación. ¿Ya puedo cambiarle? Ok. Dice ahí, después de dar la ley, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón y los 70 ancianos de Israel, nuevamente llegaron a ver al Dios de Israel en forma humana. Nosotros tenemos esta idea de que a Dios nunca la ha visto jamás nadie. Pero ahorita vamos a ver este pasaje es muy interesante porque uno lo pasa por alto y no se da cuenta que estuvieron sentados comiendo con Dios. Pero también Abraham estuvo sentado a la mesa y comió con Dios. Entonces, esa expresión debemos entender, sí, a Dios en su gloria nadie le va a poder ver jamás. Pero a Dios filtrado, vamos a llamarlo, con la persona del ángel de Jehová, o del Hijo, en este caso de Jesucristo, sí se le puede conocer y sí se le puede ver. Esta vez ellos se encontraron para una comida, Éxodo 24, ¿quién me apoya? ¿Otra vez, Luisito? Eriquita, gracias. Y ahorita voy con, ¿sale? Éxodo 24, es que no estás Agus. ¿Y qué te mandó mensaje? ¿Tú lees por mí todas o qué? 24, 9 al 11, Erika, porfa. 9, 10 y 11, ¿no? 9, 10 y 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel,
y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Qué pasaje tan impresionante. Fíjate lo que está diciendo el pasaje. Vino Moisés, vino Aarón, vino sus hijos de Aarón, vinieron los 70 ancianos y se sentaron y dice que vieron al Dios de Israel. O sea, ellos, la palabra es clara, lo vieron. Y dice que el piso bajo los pies del Señor era como embaldosado de zafiro, que significa que para ellos era algo brillante y algo había en el piso que daba fulgor, ¿sale? Semejante al cielo cuando está sereno. A eso en otras partes le dice que había una expansión a los pies del Señor, ¿no? Es este agujero negro, dicen hoy en día, que lleva de la presencia de Dios a la tierra. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, o sea, no los mató. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, es increíble lo que está diciendo el pasaje. El pasaje es, ellos están viniendo con las tablas de la ley a decirle, Señor, acá estamos como pueblo y ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que hacen al llegar, a subir al Sinaí, es encontrarse con la persona de Dios mismo y tener un tiempo de alimento con Dios. Dice, así como la última cena en el tiempo de Jesús selló el nuevo pacto de su sangre, esta comida celebraba el nuevo pacto con Israel en el Sinaí, la ley. Lo mismo que sucede con Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre, y se celebra con una comida, el Padre está haciendo exactamente lo mismo con su pueblo Israel, y está teniendo una comida con ellos en cuanto les acaba de dar la ley. Dios le dio a Israel la ley para que ellos pudiesen ser santos. Levítico 19:2, sed santos porque yo soy santo. Quería que Israel fuese apartado de otras gentes, distinguible a los ojos de todos como su propia familia. Así como Dios es completamente distinto de todos los otros dioses y todo lo terrenal, así el pueblo de Dios necesitaba ser distinto de otras gentes. Cuando Dios dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que ser santos, no lo está diciendo en el sentido de pureza. Aquí sí es muy claro, deben ser diferentes de los demás. Van a hacer todo lo que los demás no hagan, ¿vale? O sea, si los otros tienen 3 mujeres, ustedes solo van a tener 1. Si los otros son mal hablados, ustedes no pueden decir malas palabras. Si los otros son alcohólicos, ustedes no pueden tomar. Tienen que ser lo opuesto a lo que el mundo es, porque quiero que se den cuenta que yo soy lo opuesto a los dioses que están sobre de ellos, ¿va? O sea, el pueblo de Dios de Israel, Israel es el representante literal de Dios sobre las naciones. Por eso Israel se vuelve esta nación tan extremadamente cerrada en su manera de ser. No se pueden mezclar con otros. Los judíos no se mezclan. Los judíos solo hacen negocios entre judíos. Hacen negocios con los demás, porque Dios permitió que hicieran negocios con los demás, pero primariamente el judío va a hacer negocios con ellos mismos. Es así. No lo van a hacer con otros, no van a permitir casarse con otros que no sean de la nación. Todo es entre ellos. No, y también el judío en general, el judío en general. El judío en general. Pero entendamos que es el pensamiento que Dios pone en su nación, ¿no? ¿Sale? Entonces, Dios está tratando con el pueblo, lo está apartando, está pasando tiempo con él. Si se dan cuenta, nuevamente está empezando a regresar al Edén. Así como Adán y Eva, y Dios se paseaba en el huerto, ahora Dios viene y tiene comidas con ellos. La diferencia es que ya no hay Edén, ahora están en el desierto. O sea, lo que pudo haber sido bien padre, el hombre lo perdió y ahora Dios lo quiere recuperar, pero hay cosas que, como todo, hermanos, si ya echaste a perder, pues ya echaste a perder. Fíjate que Dios restablece la comunión con el hombre, pero no restablece el lugar primero del hombre. No lo regresa al Edén. No lo regresa al lugar bonito, agradable, nada. Lo manda al desierto. Y tiene comunión con él, pero en el desierto.
¿sí? Cuando yo les digo muchas veces, el pecado siempre tiene consecuencias. Dios puede venir y revertirlo muy posiblemente, pero si algo queda claro en la palabra de Dios es que Él prefiere tener relación contigo y que trates con las consecuencias de tu pecado. ¿Cuál es el consejo? No peques. Porque de todos modos vas a tener relación con Dios, pero con las consecuencias del pecado. Y la realidad es que hoy en día el mundo no quiere tener consecuencias por el pecado, ¿no? Eso es lo que pasa, sobre todo hoy en día. La humanidad no quiere tener la consecuencia de lo que hizo mal. Eso es a lo que más le teme, a tener que pasar las consecuencias de lo que hicimos. Ahí está. Dice, Dios quería que Israel atrajera a otras naciones para que estas naciones regresaran a Él. Ahora sí, Marcín, si me apoyas con Deuteronomio 4, por favor, 6 al 8, y alguien Deuteronomio 28. Lupita. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo que está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Entonces Dios le dice, vas a guardar mis estatutos y mis leyes, porque cuando los otros vean las leyes que tú tienes, van a decir, no, hombre, estos están bien avanzados. Ese es el motivo por el cual Dios da la ley al pueblo de Israel. Y por eso la ley no son 10 mandamientos, hermanos, son 670 y tantos. Porque tienen que tener absolutamente todo bien legislado. Que no haya duda de que Dios está guiando al pueblo. Y sobre todo que vean las demás naciones que pues ellos no lo pudieron haber sabido. Ellos eran campesinos, eran esclavos, trabajadores del campo. Ellos no eran legisladores. ¿De dónde me sales con que tienes 600 leyes saliendo de la esclavitud? Ya tienes 600 leyes escritas y listas para dar. Algo hay extraño ahí. O sea, miren hermanos, México tiene 200 años y hacen y deshacen leyes porque están bien mal hechas. Ellos tienen 670 leyes, 70 y tantos, 78 me parece que son, y llevan más de 2000 años y las leyes siguen funcionando. O sea, algo está bien hecho ahí. Sí quiero que te des cuenta. Y luego Deuteronomio 28, 9 y 10. Te confirmará Jehová su pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán. Amén. Entonces, el Señor lo que está haciendo con el pueblo de Israel es querer que los demás lo vean y digan, yo quiero ese Dios. Porque ese Dios funciona más que el Dios que yo tengo. O sea, ese es el punto, ¿eh? Ese sí funciona, el que yo tengo no sirve para nada. Dice ahí, por esto es que Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes y una luz a las naciones. La nación entera heredó la posición de Abraham de ser una bendición a todas las naciones, ¿ok? Entonces, ese es el deseo de Dios, que el nuevo Abraham, ahora en pueblo, en una nación completa, pueda bendecir a las demás naciones. Que dicho aparte, económicamente Israel ha sido bendición a las naciones, tecnológicamente Israel ha sido bendición a las naciones, en todo lo que es en telecomunicaciones, no está Panchito, ya salió, muchísimos de los equipos de telecomunicaciones, de internet, de telefonía en su momento, ellos inventaron un equipo que se llama multiplexor. Ustedes mandaban por un solo cable una línea y del otro lado te entregaba 11 líneas de teléfono. Entonces tú ocupabas nomás un cobre, en lugar de llevar 11 servicios, llevas uno, y del otro lado tú tenías 11 servicios. Pero aparte esa tecnología es escalable. Entonces en algunos lugares, los MOOCs, que le llamamos nosotros, llegaba una línea y te entregaba hasta 48 líneas. Eso es, y estoy hablando que esa es tecnología de los 80s, viejísima.
No es lo más moderno, estoy hablando hace... Y aquí en Telmex fue muy usada porque pues estábamos saturados de red, ya no había cómo darle servicio y empezaron a ponerse esos equipos por todos lados y de pronto tú tenías teléfono y tú no sabías por qué tenías teléfono, pero la realidad es que era gracias a los israelíes, a que el pueblo de Dios hizo su labor. Han sido de bendición para las naciones. Quizás tú no lo sabes. Si tú usas pantalones, los Levi's, se llaman Levi's pues porque son de la tribu de Leví, son judíos. Muchísima de la ropa que tú ocupas hoy en día viene de alguna comerciante o artesano de judío. El GPS es tecnología judía. Hermanos, muchísimo de todo lo que tenemos hoy en día viene gracias a los judíos. Han sido bendición a las naciones. Si te gustan las películas en el cine, los judíos son básicamente los dueños de Hollywood. Casi cualquier película que tú hayas visto y que te haya gustado, muy posiblemente. Adam Sandler, ¿a quién le gustan las películas? Adam Sandler es judío. Steven Spielberg es judío. Los premios Nobel. Albert Einstein es judío. Los premios Nobel. Sí. Casi todos los que han ganado premio Nobel. O sea, la promesa de Dios de que el pueblo de Dios va a ser bendición a las naciones se ha cumplido. Pero no era la meta de Dios solamente la bendición física, que la ha cumplido, ¿eh? Los Rothschild. También la familia esta, ¿no? Ellos son la familia más rica del mundo, son la familia judía. Y solo se casan entre ellos, para que la lana nunca salga. Pero no, es que tiene un nombre medio raro, Roche, no sé qué se llama. Bueno, viene. Ajá. Sí. Cuando escaparon de la Alemania nazi, llegaron a Inglaterra, se hicieron banqueros, o sea, de ser zapateros se hicieron banqueros, imagínate esa, y hoy en día es la familia más rica del mundo. Del mundo. Todas las naciones le deben, ellos son el Banco Mundial. Ellos son el Banco Mundial. Todo el dinero del mundo, hermanos, viene de los judíos. Entonces, quiero que te des cuenta, Dios ha cumplido su palabra. Aún faltaba el término de ese cumplimiento en lo espiritual. Ese es Jesucristo. Jesucristo viene a cumplir la parte que la nación como nación no puede cumplir, que solo puede cumplirla Cristo. ¿Sale? Creyendo en la lealtad. Dice, estar bien con Dios. ¿Han escuchado esa frase? El que está bien con Dios. Estar bien con Dios es otra manera de hablar sobre la salvación. Cuando decimos es que alguien está bien con Dios, estamos diciendo que esa persona de alguna manera es salva, está en buenos términos con Dios. Pero a pesar de lo que muchas veces nos enseñaron en la escuela dominical, la salvación no llegó a los israelitas por ser obedientes a las reglas o por seguir la ley. Ahí viene la basura. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sale? Por seguir la ley, ya fuese en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, la salvación no fue ganada, tampoco fue merecida. Es dada por la gracia de Dios en respuesta a la fe. Los israelitas también, así como nosotros, nacidos luego de la muerte y resurrección de Cristo, tienen que tener fe. Tenían que creer que su Dios era el Dios de todos los dioses, confiando en que Él los había hecho su pueblo. Solo ellos tenían acceso al Dios de los dioses. ¿Sale? Así como hoy en día, hermanos, hay personas que dicen, yo no sé de dónde sale porque de la Biblia no, que el pueblo de Israel es salvo en automático por ser el pueblo de Israel. Eso la Biblia no lo enseña. Hay otros que incluso dicen, los judíos no necesitan creer en Jesús, Dios va a tratar con ellos. Eso tampoco lo dice la Biblia, porque los primeros en creer en Jesús fueron judíos. La palabra de Dios es clara en que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, el plan de Dios es que el pueblo de Israel creyera en Jesucristo, le recibiera como su Salvador y que fueran salvos a través de Jesús. Quien les venga y les diga, es que Dios va a tratar, de que eso sí es un hecho, de que Dios va a tratar con el pueblo de Israel aparte, sí va a tratar aparte, porque es su pueblo. Pero la salvación, hermanos, es por gracia y es por fe, jamás es por obras. Ahora, debo aclarar algo, el pueblo de Israel además tiene muy cambiado los conceptos del Antiguo Testamento. Si hay algo que me queda muy claro del pueblo de Israel,
es que no existía el Espíritu Santo en ellos que los guiara. Porque el Señor les dice, estas palabras que yo te enseño hoy, las atarás como pilares y las atarás a tu frente y a tus brazos. ¿Y saben qué hacen? Se ponen unas cajitas de madera, escriben un versículo, lo meten adentro, se lo amarran y después se amarran los brazos y ya cumplí la ley de Dios. ¿Verdad? Es lo más absurdo que hay. Dios no les está diciendo amárratelas literalmente, esténlas en tu mente las 24 horas. Pero es claro que el Espíritu Santo no estaba redarguyéndoles ni guiándoles a la interpretación de la palabra de Dios. Pues no creo, porque no veo que vivan diferente. Entonces, este concepto que existe muy cristiano hoy en día, de que Dios va a tratar con ellos, es que ellos son judíos y ya están salvos, no es verdad. La Biblia no lo enseña al menos, en ningún lado, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Tan no es así que Josué le dice al pueblo, escoged hoy a quien sirváis. O sea, hay un momento de elección aún para el pueblo de Israel. Tan es así que cuando están en el desierto, vienen unos con Moisés y le dicen, mejor hubiéramos perecido. Y lo que sucede después es que la tierra se abre y son comidos por la tierra. Esos no son salvos, discúlpame. Por pura lógica no fueron salvos. Dios hizo que se los tragara la tierra. O sea, debemos entender que la salvación es una elección por fe. Creo y entonces vivo de acuerdo, ¿ok? En el caso del pueblo de Dios, de Israel, era lo mismo. Ellos tenían que creer en Jehová y creerlo como el Dios supremo por sobre todos los demás dioses. Y obedecer a lo que el Señor le estaba mandando como consecuencia de esa fe. Decía Rebeca ahorita, hay un montón de judíos que se casan con personas que no son. Exactamente, ahí se demuestra que no son, que son incrédulos. Lo mismito aplica para los cristianos que se casan con personas que no son cristianas. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Si eres creyente, vas a obedecer a los mandatos de él. Si no eres, pues vas a vivir tu vida como se te antoje. Aunque vayas a la iglesia. Aunque tengas tu Biblia dorada ahí puesta en medio, hasta abierta, ¿no? Hay quienes la tienen abierta. Entras a su casa y está abierta la Biblia. No, pues está bien. Pero si tú vives tu vida en despapalle, amigo, tú no eres cristiano. El judío que no vive conforme a los mandatos de Dios para el pueblo, pues también es la misma situación, ¿ok? Ok, ya le puedo cambiar ahora sí. Bueno, luego me regañan. Lo peor es que ni me regaña mi mujer, todavía me regañaba mi mujer. Pero sale peor esto. Ya no sé, ¿a dónde corro? Dice, la ley no era sobre cómo los israelitas alcanzaban salvación. Era sobre cómo debían demostrar lealtad en el Dios en el que creían. Que es muy diferente. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo. Ellos no eran salvos por la ley. Cuidado. Ellos no eran salvos por la ley, ellos eran salvos por la fe y demostraban su salvación obedeciendo la ley. ¿Ok? La salvación para un israelita era sobre la fe en las promesas y en el carácter del Dios de los dioses y sobre rechazar la adoración a otro Dios. Era sobre la creencia y la lealtad del corazón, no se trataba de ir ganando puntos extras con Dios, ¿ok? Ahora sí hay más, para que no digan. Dice ahí, el rey David hizo cosas horribles, como cometer adulterio y ordenó un asesinato. De acuerdo a la ley, él era un infractor de la ley y merecía morir por sus crímenes, ¿cierto o falso? O sea, David debió haber muerto, debió haber dejado de ser rey en ese momento. Dice, aún así, nunca titubeó en su creencia en Yahvé como el Dios Altísimo. Él nunca cambió su lealtad hacia otro Dios y Dios fue misericordioso con él. Pero Dios pudo no haber sido misericordioso, Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Desechado, como Saúl. Pero Dios muestra misericordia. ¿Por qué Dios desecha a Saúl, hermanos?
¿Por qué desecha a Saúl? Porque él empezó a buscar en otros. En lugar de consultar a Jehová, va y consulta a una divina. Y esa es la gota, ¿eh? Ahí es cuando Dios dice, ahí sí ya no, mi cuate. Porque mi pueblo es santo. No voy a permitir que tú vengas e introduzcas seres ajenos a mi tierra. Lo que sucede después con Salomón es lo mismo. Salomón se deja llevar por todas estas mujeres que lo convencen de adorar. Termina mal Salomón. Toda su sabiduría se vuelve necedad. Porque qué más necio puede haber que un hombre que tiene 1000 altares en su casa. Ese es un hombre necio. Esa necedad lo hace perder el reino a Salomón. Y es claro el mensaje a Salomón. Por amor a tu padre David, voy a dejar que acabes tus días. Pero no por ti, ¿eh? Acabando contigo, el reino se divide. O sea, fíjate que hay consecuencias para el pecado. La misericordia de Dios sobre David es que David, cuando escucha que pecó, dice la palabra de Dios que en ese momento él viene y se arrepiente porque él actuó en su carne. Como muchísimos de nosotros, vamos y pecamos y no nos damos cuenta, porque esa es la verdad. Porque quien me diga, no, yo me doy cuenta siempre que peco, no es cierto. Hay veces que pecas y es parte de tu carne y no te das cuenta. Y es necesario que alguien venga y te diga, oye, esto que estás haciendo es pecado. Si tu respuesta a esa llamada de atención es como la de David, arrepentimiento, gloria a Dios. Porque Dios es misericordioso. Pero si no es en arrepentimiento, sino, estás loco, yo ni hice eso. No, yo jamás le he dicho, va a haber consecuencias a tu pecado. ¿Por qué? Porque estás rechazando la gracia y la misericordia, el llamado de atención. Sí, Rebe. Alguien se puede considerar la lectura de David cuando dice, líbrame de los pecados que me son. Sí, claro. Porque sí, pecan, dices tú, y no estás consciente, pero por eso le pedimos, líbrame de estos pecados. No, y házmelo saber, ¿no? Revélamelos, porque yo no los conozco a veces. Y eso es algo muy común, hermanos. Muchas veces que hacemos cosas indebidas y no estamos conscientes. Creemos que está bien, ¿no? Porque nadie nos lo ha dicho, a lo mejor no se ha dicho aquí al frente, no se ha comentado, nadie te había dicho, es que eso está haciendo está mal. Y tú vas, no pasa nada. Pablo lo decía, ¿no? Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Y en ese pensamiento actuamos creyendo que todo está bien. Pero no todo me conviene. O sea, va a haber consecuencias. Hay pecado que va a traer consecuencias. Ok. ¿Ya puedo pasar? ¿Cómo no? Espérenme, déjenme ver en cuál me quedé. Espérate. Espérame, es que estoy viendo en cuál. Es que se pasaron dos. Ahí está. Ya. Esta es la anterior. Esta es la buena. Es que me brinqué dos. Por eso estaba viendo en cuál. Dice, lo mismo es cierto en el Nuevo Testamento. Creer en el Evangelio. ¿Qué? Creer en el Evangelio significa que el Dios de Israel vino a la tierra como hombre, murió voluntariamente en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Tenemos que abrazar eso por fe y entonces demostrar nuestra lealtad a Jesús al renunciar a todos los otros dioses. O sea, eso es lo que tú y yo hacemos hoy en día. Tú debes de creer que Jesús es el Señor, que es Dios mismo humanado, que Él fue a la cruz, que resucitó para librarte de tus pecados. Eso es por fe, hermanos. Lo que tú hagas o dejes de hacer no va a cambiar si tú crees o no crees eso. Si por fe has creído eso y en consecuencia has decidido vivir para el Señor, es consecuencia. Tú haces las obras de Dios porque deseas agradarle al Señor, no para alcanzar salvación. Dice después, ahí independientemente de lo que puedan decir esos otros dioses sobre la salvación, la Biblia nos dice que no hay salvación en ningún otro nombre más que en el nombre de Jesús, Hechos 4:12, y que la fe tiene que mantenerse intacta. El fracaso personal no es lo mismo que intercambiar a Jesús por otro Dios, y Dios puede diferenciarlo. O sea, el que yo falle y peque no quiere decir que yo estoy cambiando mi fe en Jesús, solo significa que yo pequé, porque soy humano. Eso no cambia el hecho de que yo sigo manteniendo mi fe en Jesús. Eso es un poco más relevante
de agarrar y decir, yo soy bien buena persona, nunca fallo, pero yo no creo en Jesús. Yo lo rechazo, yo blasfemo contra el nombre de Cristo. Eso es pues, ser ateo, básicamente, no es lo que hacen los ateos, ¿no? Lo único que les falta son bien buenas personas, algunos, y lo que les falta es recibir al Señor, tener fe. Mientras tanto, está bien padre que sean buenas personas. Confundimos que el ser buena persona con ser cristiano. No, Dios no te manda a ser buena persona, Dios te manda a ser su hijo. En el proceso de ser tu hijo, Él te va a cambiar para que seas buena persona. Si a mí me dejan a sus hijos y me dejan que yo los eduque como a mis hijos, van a terminar siendo buenos niños. A mi consideración. Claro, a mi consideración. ¿Por qué? Porque los voy a educar yo. Y van a ser buenos niños, entre comillas, al estilo Gabriel. Claro. Pero si eso es lo mismo que hace Dios. Dios dice, mira, tú puedes ser el hijo de Satanás si quieres. Pero si tú vienes y te vuelves mi hijo, te vas a volver un buen hijo a los ojos de Dios. O sea, yo te voy a corregir, te voy a instruir, te voy a disciplinar para que te vuelvas un buen hijo de Dios. No un hijo de allá afuera. El día de ayer me dijiste que fue, lo de San Juditas. Ayer se celebró San Juditas, me dicen. Yo no sabía, bueno, porque nunca es, pues San Juditas, la verdad, qué corrientito, ¿no? Habiendo tantos San Juditas. Pero bueno, el caso es que hoy, viendo unas cosas en internet, veo un video de la diócesis de no sé dónde, una iglesia católica, aclarando los errores que se cometen a aquellos que son fieles a San Judas. Y empieza a hablar un sacerdote. Hay dos errores que se cometen. Uno, nosotros no veneramos la imagen. San Judas no te concede deseos ni hace milagros. Él es nuestro intercesor. Tú y yo debemos de rezarle y pedirle que interceda por nosotros, porque Él es un santo y tú y yo no lo somos. San Judas. Número dos, tú y yo no veneramos la imagen, porque el único que debe ser venerado es Dios. Solo es un recordatorio de quién es Él. Por eso hay que tenerlo siempre presente. O sea, no es no lo tengas y no es no le reces. Solamente no te equivoques, Él no hace el milagro, Él te intercede y siempre tenlo presente porque pues qué feo que no lo tengas contigo. Y yo dije, ¿qué les pasa a estos tipos? De veras no se dan cuenta, porque menciona pasajes. Y dije, ¿cómo das un pasaje y no te das cuenta que lo estás diciendo mal? O sea, te estás contradiciendo tú solito en tus propias palabras. Ahí dice claramente que no hay otro intercesor. Ahí dice claramente que no es de rendir homenaje a ninguna imagen. Sin embargo, lo permites, o sea, como institución la Iglesia Católica lo permite y lo avala y dice, háganlo. Solo correctamente. Dice, hay muchos fantásticos simbolismos de lo que pasó en el Éxodo y en el Sinaí. La escena en el Sinaí donde Moisés y otros celebran una comida con Dios en forma humana, enseguida nos llama la atención. Hay 70 ancianos con Moisés. Si cuentan las naciones en Génesis 10, son 70. Dios desecha a un lado en el incidente, que en Génesis Dios desecha a un lado en el incidente de la Torre de Babel, te da 70. Esas naciones fueron asignadas a los hijos de Dios, o sea, otros dioses menores. Cuando el Dios de Israel juzgó a las naciones, cuando el Dios de Israel juzgó a las naciones, pero es que... Ok, entonces, ¿por qué 70 ancianos, 70 hijos de Dios y 70 naciones desheredadas? ¿Qué hay ahí? ¿A dónde más le suena el número 70? Cuando hablamos del 70, ¿qué más? 70 veces 7, ¿ok? Bueno, eso estamos diciendo, 70 ancianos. Justo estamos hablando de esos. ¿Los 70? ¿A dónde se fueron? Que mandó. Que envió. ¿Vale? La Septuaginta, muy bien, es la de los 70 precisamente. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo un poquito acerca de los 70.
Pero el número 70, las 70 semanas, muy bien, de Daniel, ¿vale? Tenemos el número 70 para Dios es muy importante porque es el juicio, ¿sale? O la bendición sobre las naciones en general. Cuando hablamos del número 70 en la Biblia, vamos a hablar mucho acerca de naciones. El simbolismo es naciones, o gentes, o países, ¿vale? O los gentiles en general. Cuando hablamos del número 70, la nación número 71 es Israel, ¿vale? Pero cuando hablamos del 70, hablamos de todas las demás que no son Israel. Entonces, cuando Jesús toma 70 personas, no es que Jesús está reduciendo sus números para ver, porque recordemos que le seguía una gran multitud. De esa gran multitud él elige a 70, y de esos 70 después elige a 12. Y algunos hacen como esta reducción de Jesús estaba viendo quiénes sí y quiénes no. No. Señor Jesús no se le está yendo nada. Él toma 70 precisamente para poderlos mandar bien. Los 70 no son cuando le dice su suegro a Abraham, toma. Sí. Desde ahí viene la primera mención en la Biblia. No. La primera mención es en la Torre de Babel. La primera mención a los 70 es la Torre de Babel. Es la primera vez, sin ser directo. Lo que sucede es que en el pasaje de Génesis 10 te da todas las naciones que salieron de ahí. Cuando tú las cuentas una por una, son 70. ¿Ok? O sea, el contarlas en automático te da 70 naciones. Jesús toma a 70 discípulos y los envía a ir solamente en la casa de Israel, ¿se acuerdan? No entren a casa de gentil, les dice. Solamente a la casa a los de la casa de Israel. Y si no los reciben, límpiense el calzado de sus pies. Eso no se lo dice a los apóstoles, eso se lo dice a los 70. ¿Sale? Y ellos van y ven sacar demonios y les da autoridad y les da poder. Jesús lo que está simbolizando ahí estos son el símbolo de la iglesia, yendo a las naciones. Es la primera vez que les da autoridad sobre demonios. Es la primera vez que les da autoridad para compartir el evangelio, para sanar enfermos. Es la primera vez. Esos 70 son la imagen o el símil de lo que iba a ser la iglesia, pero obviamente a una escala mucho menor. ¿Ok? Dice ahí, las semejanzas son intencionales. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, él envía a 70 discípulos en Lucas 10:1. Este hecho era un precursor de la gran comisión. El número simboliza la idea de que los discípulos de Jesús reclamarían las naciones para gobernar el reino de Dios. Ese reinado alcanzaría su forma final en los días del nuevo Edén global de Apocalipsis capítulos 21 y 22. Entonces vi cielos nuevos y tierra nueva, y vi una nueva Jerusalén que descendía del cielo ataviada como una novia. La repetición del número 70 es un mensaje de Dios. La nueva familia terrenal de Dios, Israel, los hijos de Abraham, sería la forma de recobrar lo que se había perdido. Dios está diciendo, a través de este pueblo, voy a ir a tomar los 70 que están fuera. A través de este uno, voy a ir y voy a tomar a los 70 que están lejos. ¿Sale? Dios está queriendo que entiendan los demás que para el juicio que les dio, hay un remedio. Pero ese remedio solamente se encuentra a través de Israel. Para las naciones. Para los individuos, ese remedio se encuentra a través de Jesucristo. Pero ellos no lo ven. Ellos solo voltean a ver a Israel. ¿Va? Ese es como que la llamada de atención mayor, ¿no? O la más grande. Voltean a ver a Israel, y una vez que volteas a ver a Israel, ahora pon atención en Jesús. Esa sería la manera de verlo, de alguna manera, ¿no? Cuando Jesús nos dice que 70 veces 7 debemos de perdonar, está haciendo referencia a la cantidad de naciones o de pecado que hay en el mundo, ¿no? Si Dios perdona a las naciones, ¿tú cómo no vas a perdonar a tu hermano? ¿Por qué no habrías de hacerlo? Hay algo ahí que deberíamos estar poniendo atención. Dios manda a traer al pueblo de Israel y les manda a traer a los 70 ancianos. Hablaba Francisco de la Septuaginta. La Septuaginta fue hecha precisamente por un Sanedrín, un grupo de 70 ancianos. El Sanedrín eran esos, ¿no? Y los 70 ancianos estaban para juzgar dentro de Israel en nombre de todas las naciones de alguna manera, ¿no? Por eso es que viene a ser todas estas naciones, o estos 70 ancianos vienen a traer juicio
y la manera de cómo vivir el día a día del pueblo de Israel. ¿Sale? Seguimos. Ya quedan solo 2 diapositivas. ¿Vale? Dice ahí. Dice, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3 que los creyentes han heredado las promesas dadas a Abraham. Todo el que cree que Jesús es hijo de Abraham mediante la que cree en Jesús es hijo de Abraham mediante la fe. Gálatas 3, 26 al 29. ¿Quién me apoya con Gálatas 3? Lupita. No, ya está. Gracias. Gálatas 3, 26 al 29. Ajá. Amén. Y herederos según la promesa. Dice Pablo que si nosotros hemos creído en Jesús, somos linaje de Abraham. Y por automático somos herederos de la promesa. Eso significa, dice ahí, que a ti y a mí se nos ha asignado la tarea de recuperar las naciones de los dioses. Así como Israel tenía un mandato o una misión, que era ir recuperando el terreno para Dios, ahora el pueblo de Dios, la iglesia, también tenemos esa tarea. Es curioso cómo es que Israel se centró tanto en quedarse ahora sí que en Israel, en el territorio que Dios les asignó, que tuvo que venir la diáspora. En 2 ocasiones el pueblo de Dios ha salido. La diáspora son dos eventos. El primero se da en Babilonia, año 400 y algo antes de Cristo. Nabucodonosor viene, se lleva a los cautivos y se los lleva a Babilonia. De los que se fueron a Babilonia, hermanos, básicamente ningún judío regresó, o muy poquitos regresaron a Jerusalén. Muy poquitos. Todos los judíos que terminaron ahí empezaron a moverse y se empezó a dar una diáspora, un movimiento de judíos, de pueblos, y terminaron la gran mayoría asentándose en España, Portugal, parte de Francia, parte de Marruecos. ¿Sale? A esos judíos se les llama sefardíes. ¿Usted algún día escucha la palabra sefardí? Son los judíos que se fueron en el tiempo del cautiverio babilónico. En el año 70 viene el Imperio Romano, deshace la ciudad de Jerusalén, quema, mata, destruye, y los judíos salen en una segunda diáspora. Esos judíos que salen de ahí se van al norte de ellos, de la zona norte de ellos, y terminan la gran mayoría en Europa, en Euroasia, terminan en parte de Rusia, parte de Alemania, parte de Polonia, Ucrania, en Ucrania hay muchísimo judío, toda esa región del mundo. A esos judíos se les llama los Askenazi. Si usted alguna vez ha escuchado hablar de los judíos Askenazi, son esos judíos, ¿sale? Son los judíos a los que les tocó realmente la tortura de Hitler, a los Askenazi. Los sefardíes no, porque ellos no vivían en Alemania ni en esa región, les tocó muy poquitos. Los judíos que fueron a los hornos fueron los Askenazi. ¿Ok? Esa diáspora que se dio, viene en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que estuvo involucrado los judíos otra vez, y se volvieron a mover. Si usted ve la película algún día del violinista en el tejado, los Askenazi que viven en esa región, se les manda que salgan. Hay un movimiento ruso que llegó en algún momento, los ortodoxos, la iglesia ortodoxa dijo, ¿sabes qué? Los judíos son el enemigo, ellos mataron a Jesús y son los malos a vencer. Ya no los queremos en Rusia. Y los empezaron a sacar. Y por ahí de 1950 y tantos, 1850 y tantos, todos los judíos que estaban en Rusia fueron expulsados de Rusia. Eso mismo ha sucedido con los judíos por todos lados. Ya no los queremos aquí, váyanse. Esos son cristianos, esos no son judíos. Copto es la iglesia griega cristiana, o la ortodoxa que le llamamos, ¿no? Hoy en día. Esos judíos que son expulsados, hermanos, terminan llegando algunos a China, hay judíos chinos,
hoy en día. Esos judíos que fueron expulsados llegaron la gran mayoría a Estados Unidos gracias a la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da Hitler, todos los que rescatan les dicen, pobrecitos hombres, vénganse para acá. Y hoy en día son todos los judíos que están en Estados Unidos. Todos los askenazi que hay hoy en día, el 80% de la población askenazi vive en Estados Unidos. Lana. Ellos, Dios los ha ocupado para que se muevan del lugar donde estaban y vayan a reclamar las naciones. Pero ellos, en lugar de ir a reclamar las naciones, han estado yendo a buscar otra cosa menos lo que Dios les mandó. En lugar de que ellos llevaran el mensaje de Dios, ellos solamente se han movido a, aquí estoy, y a lo que Dios tenga para mí, porque Dios nos mandó a sufrir. Ese es el pensamiento judío, ¿no? Nosotros estamos para sufrir, porque somos el varón de dolores. Eso dicen ellos. Ellos son el varón de dolores. Y no, Dios los llamó a ellos para hacer luz en las naciones. Ellos no lo han hecho, no lo han sido. Ahora, ¿a quién le toca? A la iglesia. Porque el llamado original no lo han tomado. Nos toca a nosotros hacer esa labor. La iglesia es ahora la que tiene que salir e ir tomando poco a poco el terreno de la oscuridad. Dice, es nuestra tarea retornar a la gente que está bajo el dominio espiritual de otros dioses a la fe en Jesús. Somos el nuevo consejo humano de Dios en la tierra y cuando seamos glorificados nos uniremos a su familia divina en el nuevo Edén. Y dice ya para terminar, dice, la Biblia expresa estas ideas en muchos otros lugares. El libro de Apocalipsis describe a los creyentes heredando con Jesús el gobierno de las naciones en el final de los días. Apocalipsis 3:21, vamos a leer ahí Apocalipsis 3:21. Dice así, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una promesa que Dios le da, que Jesús le da a la iglesia. Eso significa que desplazaremos a los hijos de Dios, quienes dominaron estas naciones desde Babel. O sea, a los Elohim van a ser hechos a un lado y la iglesia va a gobernar junto con el Padre. Eso es lo que está diciendo. Y eso es a lo que se refiere el Salmo cuando dice, dioses sois, pero moriréis como hombres. Dice, esta es la razón por la cual Juan le dice a los creyentes que tienen autoridad de ser hijos de Dios. De hecho, en los últimos días nosotros desplazaremos a los hijos divinos, pero hostiles de Dios. El plan de Dios para la iglesia es que la iglesia retome las naciones, hermanos. Por eso el evangelio, ¿no? Por eso el evangelio, por eso la iglesia evangeliza. Los judíos dicen claramente, nosotros no se nos dio la labor de evangelizar. Nosotros no le predicamos a nadie porque creemos que la salvación es a través de nosotros. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para obtener salvación más que nosotros mismos. Eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que para obtener salvación necesitamos voltear a ver a Cristo y creer en Él. Pero para que la gente crea en Cristo necesitamos ir y predicarle el evangelio a las personas. Esa es una forma. La Gran Comisión es una manera directa de ir venciendo las tinieblas. Pero hay otras maneras. Otra manera de vencer las tinieblas, siendo luz. Esta semana, que es oración en casas o que nos vamos a estar dividiendo, la intención es que vayamos derribando parte de las situaciones espirituales que hay en nuestra ciudad. Que oremos genuinamente porque la ciudad está tomada por demonios. O sea, esa es la realidad. Hay seres espirituales sobre nuestra ciudad que tienen tomada esta ciudad. Es un hecho. El pleito no es contra los cárteles van a ir y van a llegar nuevos. Ha habido cárteles en Cuautla desde hace muchísimos años y no había habido esta situación. El problema no es el cártel. El problema no es la maña. El problema son los seres espirituales que se están peleando en la plaza. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Cuándo vino Marcos Witt? En el 2005, ok. En el 2005, hermanos, para los que no sabían en aquel tiempo, a lo mejor no conocían del Señor, Dios se estaba moviendo en esta ciudad mucho. Vino Marcos Witt, pero lo menciono como referencia porque fue en ese año. Habíamos 10,000 gentes aquí en el centro ferial de Cuautla, cantando, alabando al Señor. Fue el presidente municipal de Cuautla, estuvo ahí con nosotros, se subió, se oró por él. Él dijo, pues vamos a pedir que el Señor esté obrando en nuestra ciudad. Se hicieron eventos en la unidad deportiva, fuimos, habría unas 3,000, 4,000 gentes. Vino Daniel Calvetti,
durante todo ese periodo, como de 2 o 3 años, hermanos, en Cuautla había movimientos de iglesias de miles de personas. Y la realidad es que Cuautla entró en una paz muy agradable como ciudad. La iglesia estaba haciendo la labor, la iglesia estaba alabando al Señor, la iglesia estaba levantando sus manos, estaba orando, estaba declarando. Se acomodó la iglesia, dijo, estamos bien, dejamos de hacer la obra y ahorita está tomada la ciudad. ¿Cuándo va a ser recuperada? Cuando la iglesia hagamos lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos hacer una parte. Tristemente otras iglesias quizás no lo hagan. No podemos obligarles. Pero sí tenemos que hacer. ¿Perdón? No, nos quedamos hasta la madrugada. Entonces, sí quiero que quede bien claro, hermanos. Es nuestra labor como iglesia recuperar la ciudad. Eso es lo que podemos hacer. Vamos a orar, vamos a compartir, vamos a decirle a las personas, Cristo es el Señor, y que haya luz en medio de las tinieblas, porque esta ciudad está tomada. Es parte de la labor de la iglesia. No podemos esperar que algo suceda por fuera. Nadie más va a venir a recuperar una ciudad que le corresponda a la iglesia de Cristo, que la recupere. ¿Sí? Entonces, con eso acabamos el día de hoy. Hasta ahí llegamos.